Que Dios les bendiga muchísimo en esta buena noche y que la bendición de Dios os persiga y os alcance en bendición para todos los que estáis viendo y escuchando, hermanos, este programa nuevo, aleluya, que hemos emprendido desde la semana pasada, donde no se pudo hacer, hermano, por complicaciones técnicas, pero que empezamos de nuevo, hermanos, para traeros un programa muy bueno. Y queremos, hermano, entre la dirección de España, que por encima de todo sistema teológico está la doctrina, aleluya, y la palabra de Dios. Por encima de todo sistema teológico está la doctrina y la palabra de Dios. Por tanto, la dirección ha visto bien, que Dios bendiga mi dirección, traer una sana doctrina para que no haya divagación en las mentes, hermano, y todos empecemos a enseñar una misma doctrina, con una misma mente, con un mismo corazón y siempre dependiendo de Cristo y de la palabra bendita de Cristo. Y eso es lo que queremos, hermano, traer una sana doctrina. Bendigo el nombre del Señor. Por eso este programa que ya se anunció es Doctrina Sana, Mente Sana, y esta doctrina sana es de Filadelfia, aleluya, que queremos emprenderlo en el nombre de Jesús de Nazaret. Por tanto, hoy tenemos un invitado especial, que Dios lo bendiga, miembro de la dirección de España, aleluya, muy amado por nuestra nación, personalmente amigo mío de hace muchos años, y que hoy, hermano, me siento con mucho honor y con mucha grandeza de presentar a un gran siervo de Dios, llamado Lisardo de Zamora. Que Dios le bendiga muchísimo, hermano Lisardo, bendición de Dios para usted. Queremos, hermano, entre José y yo, hermano, hacer un poquitín, un panorama acerca de su vida, de su ministerio, para después, hermano, que él pueda compartir el tema que va a desarrollar muy importante en los tiempos en que vivimos. Por tanto, tengo que decir que nuestro hermano Lisardo se levantó, hermano, se convirtió a los 16 años, que Dios le bendiga, muy jovencito, aleluya, y entre los meses siguientes, de 16 a 17 años, es cuando empezó a ensayar y a predicar la palabra de Dios. En aquel tiempo, hacía poco tiempo para que un hombre se podría levantar, ya que estaba la necesidad, aleluya, de levantar siervos de Dios, y que Dios bendiga mi dirección en aquel tiempo, hermanos, que fueron de mucha bendición. Se levantó, hermano, entre los 16 y 17 años, aleluya. También tenemos conocimiento de que su primera iglesia fue San Juan de la Arena, aleluya, gloria al Señor, y que fue pastor de varias iglesias, aleluya, y que levantó también la iglesia de Avilés, hermano, gloria al Señor, que fue una bendición. Estuvo de pastor, hermano, gloria al Señor, aleluya, en Salamanca varios años, en Pola de Siero 3 años o más de 3 años, aleluya. En Oviedo estuvo 2 años, hermano, de pastor. En León también estuvo 2 años de pastor. Y en Zamora, pues también estuvo varios años. Ahora, actualmente, es pastor de Zamora, gloria al Señor. La verdad es que yo tengo una bendición de este hombre particular que voy a presentaros, como es el hermano Lisardo de Zamora, pues es un gran amigo, un amigo del corazón, es un amigo, hermanos, aparte de que es un siervo grande de Dios, aleluya, que su testimonio lo avala, en que es un caballero también, hermanos, que Dios lo bendiga muchísimo. Y la verdad, hermano, es que su sencillez es tan grande en él, hermano, que todo el mundo lo ama. Que Dios lo bendiga mucho. Y yo lo conozco de hace muchos años, por lo menos 20 o 25 años, y siempre que he ido a Zamora a predicar, aleluya, que ha estado el responsable, ha dejado la responsabilidad que tenía y ha estado conmigo varios días que me invitaron en varios tiempos en la Iglesia de la Majestad, donde él es ahora pastor. Y la verdad, hermano, me quedaba asombrado de un hombre tan grande y al mismo tiempo tan sencillo. Porque quiero decir y matizar que los hombres grandes son sencillos. Aleluya. El hombre que tiene valores valoriza a los demás. El hombre que no tiene valores, nada.
pero el hombre que tiene valores valoriza a los demás. Por tanto, tengo que decir de este gran hermano, que es un caballero, que es una bendición de Dios, y presentarlo primeramente en su vida de ministerio como pastor, cómo se levantó, cómo se convirtió, y después, bueno, vamos a dejar ya a nuestro hermano José que también haga una presentación de nuestro hermano Lisandro. Adelante, hermano José. Buenas noches a todos, querida audiencia y hermanos, amigos. Buenas noches, Lisardo, compañeros. Luis, Dios te bendiga. Y bueno, pues nada, como decía esto al principio, yo tengo que también hacer una pequeña observación, y es que damos gracias a Dios que se ha abierto un panorama donde podemos participar junto con la dirección de España. Para mí es un privilegio grande, Luis, porque yo no me lo esperaba, no sabía nada, y recibí una llamada de teléfono de estos hombres de Dios que estaban reunidos para colaborar con ellos, junto con el grupo de la dirección de España, en ciertos temas y ciertos aspectos. Y la verdad, pues rápidamente, cuando me llamaron, pues para mí fue un privilegio grande que no merecía, por supuesto, y entiendo que es plan de Dios, parte de Dios, el estar ahí y apoyar en lo que podamos, definiendo pues algunas teologías que a veces hemos estado enseñando, y ha habido personas que han malinterpretado lo que se dice, muchos de nosotros, y han entendido las cosas de una forma que no se deben de entender. Entonces, desde esta plataforma quisiéramos exponer lo que siempre hemos estado diciendo, pero desde un punto de vista comparativo, con fluidez y con enseñanza. Y para que no haya malas interpretaciones y que cada uno no piense lo que quiera, sino que caminemos todos en una línea, porque todos amamos la verdad. La verdad la amamos todos. Lo amamos los ministerios, los predicadores, el presidente, los responsables, las ovejas. Amamos todos la verdad y queremos la verdad. Por lo tanto, estudiando la palabra, el Señor y el Espíritu Santo nos guiará, como dice la Biblia, a toda la verdad. Y dicho esto, hermanos, pues nada, hacer algo más de alusiones a nuestro hermano Lisardo. Mirad, Lisardo para mí es un buen referente, un buen amigo, y yo tengo mucho agradecimiento hacia su persona. Primero hacia Dios y después hacia su persona, porque yo le he tenido aquí 3 años de responsable y he podido trabajar con él. Él como responsable me ha llamado para varias iglesias importantes de la zona y he tenido la oportunidad de poder pastorear, trabajar, y siempre que me llamaba de una forma que tenías que entrar de pastor, porque lo presentaba de una manera, hermanos, Amén. Hablando de tu ministerio, de que hacías falta. No es si bueno, si lo ves, si quieres, no. De una manera como se debe de hacer las cosas, trabajando para el Señor de una manera limpia, honesta, con corazón y creyendo lo que decía y lo que hacía. Entonces, quisiera hablar un poquito minutos para darle paso rápidamente que entre con el tema. Pues nada, ya se ha hablado tú, Luis, de la parte como de pastor y cuando se convirtió. Así. Y bueno, tengo que decir que Lisardo pues ha estado en diferentes zonas, en diferentes. Estuvo en la zona de Galicia como responsable. Estamos hablando de que él ha estado de responsable en varias zonas. En Galicia estuvo en León y en Asturias cuando era una sola zona. Después la zona se partió y también estuvo en la zona que después era la zona de León. También estuvo allí. Estuvo 3 años en León como responsable, si no tengo mala información o mal recuerdo, 3 años en la zona de León, 3 años en Asturias, 3 años en la zona de Castilla, estuvo en Galicia. Un total, hermanos, si no es así me corrige hermano Lisardo, un total de aproximadamente de unos 16 años de responsable, ¿sí, verdad? 16 Sí. años como responsable. Es un dato, hermanos, ¿eh? Es un dato, ¿eh? 16 años como responsable de zonas de España. Y Dios nos dio un privilegio con este hombre. Para mí, sobre todo, hermanos, fue una gran bendición estos 3 años. Lo hicimos aquí en Castilla, un reconocimiento, entre los cuales me llamaron a mí para que hiciéramos una presentación de él, y lo hicimos. Y quedó grabado. Una despedida extraordinaria como él se merecía. Así que teniendo a este hombre de Dios, desde los 16 años predicando, pastoreando, y 16 años como responsable entre zona de Galicia, León, Asturias, Castilla, pues tenemos que decir que es un gran privilegio que estemos rodeados de hombres fieles, honestos, siervos, que saben amar las cosas de Dios y trabajar para la gloria de su nombre.
Así que dicho esto, hermanos, no robamos más tiempo. Vamos a dar plaza a nuestro hermano Lisardo. Con el tema que nos ocupa, le vamos a dar plaza. Así que él que sea el que presente el tema y que se explaye y que lo que tenga lo comparta con esa naturalidad que él tiene, con ese carisma que él tiene. Y después, pues al final, si hay lugar, pues hablamos un poquitín también apoyando a nuestro hermano, ¿de acuerdo? Así que sin más, audiencia y hermanos, amigos, con ustedes dejamos a nuestro hermano y amigo Lisardo de Zamora. Adelante, Lisardo, hermano. Buenas noches. ¿Se me oye así, José? Sí, perfecto. Bien. Perfectamente. Lo primero, hermanos, es que expresar gratitud a Dios por esta bendición inmerecida. Cuando vamos madurando poco a poco, nos enseña el Señor una lección que quiere que la aprendamos pronto. Nos bendice porque Él es bueno. En nosotros no hay méritos ni valores, hermanos. A Él sea la gloria. Amén. Doy gracias por esta oportunidad que se me concede y quisiera saludar a todos hermanos, obreros y creyentes que estén ahí detrás viéndonos, escuchándonos, darle las gracias por su apoyo, por su sincero amor a la obra. Hermanos, no todos podemos hacer lo mismo, pero todos podemos hacer algo. Nadie sobra en esta obra. Todos sois importantes, unos trabajando en un área y otro en otros. Quisiera, hermanos, elogiar a los hermanos técnicos y a los moderadores que están ahí, estos técnicos que no les vemos, pero ellos son los que hacen posible esta realidad, que se hagan estos cultos, hermanos. Gracias por cada uno de vosotros, hermanos. Gracias. Es un trabajo importante el que hacéis y gracias por vuestra ayuda y vuestra colaboración. Os necesitamos seguir echándonos la mano. Y, queridos hermanos, a los creyentes y a los obreros que están ahí, hombres, mujeres, seguir apoyando este canal es de nuestra querida Madre Filadelfia. Y con vuestra presencia apoyáis y ayudáis y nos vamos a ir edificando todos unos a otros. Porque, hermanos, aprendemos todos unos de otros. Correcto, amén. Es un canal que va a ser de mucha bendición porque nace de un corazón sincero de todos nosotros. Amén. Y vais a participar muchísimos hombres que nos vamos a edificar y vamos a disfrutar, hermanos. Y que corra la palabra de Dios y que sea glorificada. Esa es la intención, hermanos. No puedo proseguir sin antes traer a reconocimiento la persona del hermano Clement Lecosec, este maravilloso hombre de Dios que descansa con el Señor, francés, paisano, que dejó la comodidad, su iglesia, su economía, sus comodidades y familia, y empezó a predicar el Evangelio, queridos hermanos. Aquello era muy novedoso en aquellos días a los gitanos, queridos hermanos, en Francia, y allí fueron algunos hermanos nuestros, dar millones de gracias a Dios y a este hombre, hermanos, porque él afortunadamente venía de una misión sana en doctrina, asambleas de Dios, que son pentecostales clásicos como somos nosotros, hermanos. Y él supo comunicar a aquellos nuestros primeros hombres y de ahí viene esa fuente de bendición, hermanos. Así que, sin más, quisiera compartir el mensaje de la palabra. Vamos a leer en Primera de Timoteo, capítulo 4. Le he puesto un título, El peligro de las falsas doctrinas, hermanos, en el tiempo tan peligroso y difícil que hoy vivimos. Dice en el capítulo 4, verso 1, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán. Y quisiera leer en Segunda de Timoteo, en el capítulo 3 y verso 14, sabéis que es el último escrito de San Pablo a un obrero, a un hijo espiritual, a un compañero que va a ser
su sucesor, uno de ellos. Y nos sorprende, hermanos, porque ya de 1 Timoteo a 2 pasó tiempo y se estaban multiplicando los falsos predicadores. Y Pablo tiene muy poquito tiempo de escribir, pero le escribe, y mirad lo que le dice a su hijo espiritual, que tiene un mensaje para nosotros. Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir, a fin de que el hombre de Dios sea maduro, capacitado, preparado para toda buena obra. Predica la palabra. Y verso 2, que prediques la palabra, porque van a venir tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo. Queridos hermanos, el apóstol San Pablo le escribe a su querido hijo y le dice, persiste en lo que has aprendido. Queridos hermanos, San Pablo, aquel maestro, aquel hombre tan maravilloso del Señor, instruyó, acompañó mucho a Timoteo, eran juntos compañeros, y recibió la sana doctrina de Pablo. Pero hermanos, Pablo había vivido ya mucho y tenía mucho conocimiento y experiencia. No es solamente recibir el sano mensaje y vivir un tiempo en testimonio con la sana doctrina. El reto era que hay que partir con el Señor, hermanos, o morir, como queráis entenderlo, y seguir, hermanos, con ese comienzo que se comenzó en vida sana y en doctrina sana, hermanos. Tenemos conocimientos de gente, de un gran evangelista del siglo pasado, posiblemente el evangelista más famoso que hubo. Hermanos, predicaba donde nadie predicaba, en cantidades ingentes de gente, predicó a millones de almas, su mensaje fue muy sano durante muchos años, pero al final, hermanos, se extravió seriamente. San Pablo sabía todas estas cosas antes y mejor que yo. Y le dice a Timoteo, persiste en lo que has aprendido. Le quiere decir, has recibido un mensaje sano, pero permanece en él y persevera en él. Y le sigue diciendo, sabiendo de quién has aprendido. Tuvo la gran bendición San Pablo, hermano, de enseñar a este hombre y a otros. Y queridos hermanos, decirles que para adquirir un mayor conocimiento tenemos que tener hambre, tenemos que tener docilidad, tenemos que tener humildad, hermanos, para dejarnos enseñar por aquellos que tienen una luz larga, si yo la tengo de cruce. Millones de gracias a Dios, hermanos, que hoy vivimos en un tiempo muy distinto al de mis comienzos, hermanos, que éramos hambrientos de la palabra, pero muchos no teníamos muchas oportunidades de escuchar a gente madura y aprender. No era falta de deseos, era falta de posibilidades. Hoy la obra, millones de gracias por ello, hermanos, ha llegado a un conocimiento de mucha altura, muy sano, y afortunadamente hay muchísimos hombres de Dios preciosos con el mensaje sano de la doctrina. De ahí una vida sana, que ha habido, hermanos, y hay, y mucha doctrina sana. El resultado han sido muchas iglesias sanas, hermanos. El reto es para hoy, que estamos en los últimos tiempos, tiempos de mucho peligro, donde no tenemos que abandonar, sino al contrario, ahondar más en la sana doctrina, agarrarla fuerte y firmemente, seguir en ella, ministrarla, predicarla, enseñarla a nuestros oyentes, para que sean fortalecidos, hermanos, para que las raíces del conocimiento profundicen más, hermanos, y que nadie sea engañado
porque le faltó luz de la palabra por estos falsos predicadores que, si pueden, entran en la iglesia, queridos hermanos. Así es que el apóstol le dice: desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Notar, hermanos, que la mamá y la abuela de Timoteo, Loida y Eunice, tuvieron la visión y la inteligencia, hermanos, de enseñar al niño en su edad de niñez, de pequeños. Aprendamos esto. El Señor nos lo manda también, que instruyamos al niño cuando es pequeño, porque la mimbre se dobla, hermanos, cuando es tierna. Nuestros niños y nietos ahora pequeños están en una edad cual esponjas que reciben, hermanos. Además, esta madre y esta abuela le dedicaron un tiempo, atención a este niño, hermanos, y notar las frases: has sabido las sagradas escrituras. Lo más elemental, sencillo, pero importante. Porque nunca olvidemos, hermanos, que cuando hablaba Loida Eunice, o hablas tú o yo, hermanos, está el Espíritu Santo, profesor divino, hermanos, que él sí que sabe cómo enseñar a los niños, a la juventud, a los mayores, a cualquiera, hermanos. Él es Dios. Si él conoce lo profundo de Dios, ¿cuánto no nos va a conocer? ¿Y cómo no se va a revelar él informándonos? Así como dice el apóstol: esto que te enseñó tu mamá, que te enseñó tu abuela, posiblemente otros hombres de Dios, dice, las sagradas escrituras, con S mayúscula, hermano, y E mayúscula, dice, las cuales te pueden hacer sabio. La Biblia nos puede hacer sabio, pero no para saber aritmética o geografía o idiomas. Nos dan conocimiento para alcanzar, dice, la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Luego, una de las labores de la Biblia, de la palabra de Dios, es darnos sabiduría. Nos informa el Señor cómo el perdido pecador se puede salvar, y es mediante la fe en Cristo Jesús. Notar este texto, hermanos, tan importante, que ahora voy a leer de la Escritura misma, importantísimo, cómo se lo dice Pablo a un hombre del Señor que es más joven que él, pero quiere traérselo a memoria, y afortunadamente está escrito aquí. Le dice a Timoteo: toda la Escritura. Notar que dice toda, desde el comienzo de Génesis al final de Apocalipsis, toda la Escritura, y se refiere también incluye el Antiguo Testamento, por supuesto. Dice, es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, para corregir. Queridos hermanos, para ir avanzando, vivimos en unos tiempos muy peligrosos, muy difíciles, hermanos. Estamos en los últimos tiempos, donde el enemigo, como hemos leído, hermanos, el enemigo va a usar predicadores falsos con un mensaje falso para debilitar a la iglesia y alejarla de la sana doctrina. Hermanos, quisiera hablar una pregunta, las Sagradas Escrituras. Quisiera decir que tenemos el gran regalo en España de tener libertad de culto, hermano. El gran regalo, queridos hermanos, es poder tener medios. Hoy hay en muchas naciones y países, hermanos, que hay terribles persecuciones, donde no tienen la Biblia en su propio idioma, donde no tienen la Escritura, donde no tienen sellos ni Zoom. Queridísimos hermanos, tenemos una inmensa bendición, que ya sufrieron grandes persecuciones nuestros hermanos antepasados en la fe. Así es que, apreciados hermanos, la Biblia ha sido un grandísimo regalo. Infinitas gracias a Dios por su palabra en nuestras manos y en nuestro propio idioma, hermanos, y con muchas versiones, y con mucha literatura evangélica, y con muchos hombres de Dios maravillosos que tenemos en nuestra zona. Y no en nuestra zona, quería decir en Filadelfia, sino también, hermanos, fuera en el mundo exterior. Hay hermanos paisanos maravillosos, sanos, preciosos. Yo compro libros de ellos y nuestros hermanos en la fe para aprender, pero permítanme, con el máximo respeto, al teólogo más grande, quien quiera que sea, a estos escritores maravillosos que aprendemos de ellos y leemos, a estos hombres, queridos hermanos, permitidme que diga una frase: no son libros inspirados por Dios 100%,
Correcto. Contienen mucha verdad, mucha amplitud, mucha riqueza. ¡Qué profundidad, hermanos! Pero entendamos que son hombres falibles y cualquier hombre, hermano, falible, tiene errores. Solamente Cristo dijo, yo soy la verdad. Quiere decir, hermanos, que a veces nos pasa como a los médicos. Hay médicos especialistas de riñón, otro especialista de la vista y otro especialista de otra enfermedad de corazón. Así, hermanos, no creamos que porque un teólogo o un escritor o un predicador, hombre de Dios sano y bueno, no tiene toda la verdad. Tiene que seguir aprendiendo, queridos hermanos, con humildad. Por eso, hermanos, Dios quiere que nos complementemos unos con otros, que nos enseñemos unos a otros, que con humildad recibamos una luz mayor y agradezcamos a Dios por ese hombre que nos dio esa luz. Pero solo hay un libro inspirado por Dios 100%, Biblia, Amén. las Sagradas Escrituras. Amén. Hermano, cuando tú Dios. al igual que yo, con reverencia, le pidamos al Señor que nos abra el entendimiento. Porque el Espíritu Santo es el profesor divino, con mayúscula, profesor divino, que nos abre el entendimiento para que comprendamos las Sagradas Escrituras. Queridos hermanos, pero si nosotros no hemos ido a institutos bíblicos, si no tenemos cátedra ni estudios, si no, en fin, ¿qué vamos a decir, verdad? Pero, queridos hermanos, ahí vemos su gracia generosa. Es su gracia en nosotros que nos ha abierto el entendimiento y comprendemos las Sagradas Escrituras y nos da gracia y favor para ministrarla y nos hace entender, queridos hermanos. Así que la Biblia ha sido el gran regalo que Dios nos ha dado. En la Biblia, hermanos, Dios se da a conocer en su palabra. Mirad qué libro tan importante. Conocer a Dios, le conocemos en su palabra. La Biblia, el gran motivo, entre otros, ha sido escrita para dar testimonio de Cristo. La Biblia es Dios mismo hablando. Queridísimos hermanos, es una palabra, Dios mismo hablando, la carta de amor del Padre a sus hijos, hermanos. La palabra tiene un sinfín de cualidades, de virtudes, de ingredientes, hermanos. La palabra es creadora. La Biblia está completa. No hay que añadir, ni hay que quitar, no hay que borrar, porque sería decir que Dios se equivocó, sería decir que Dios tiene fallos. Queridísimos hermanos, Dios es infalible. Y por eso la Escritura es infalible en los originales. La Biblia es suficiente. Todo que Dios quería que supiésemos lo ha escrito, hermanos. Y todo lo que necesitábamos está escrito. Es una guía infalible, es un GPS, queridos hermanos. Infalible, porque a veces los GPS fallan y te llevan por un lugar más corto, pero que dices tú, más incómodo y tardé más. Pero la Biblia no falla. Cuando vayas a la Biblia, acude sin ningún temor, gozoso, feliz, contento. Te pide el Padre que vayas con humildad a aprender de Él, que vayas con un espíritu dócil y con deseos de aprender. Y el Espíritu Santo, cuando ve tus nobles y buenas intenciones, interviene y opera y te arroja luz y dices, pero si este texto lo he leído más veces y no lo he entendido. Esa es una de las misiones del Espíritu Santo, hacernos entender la palabra del Señor y nos va abriendo el entendimiento y con el tiempo todos vamos creciendo en el conocimiento. El poder de la palabra, hermanos, regenera la palabra, alumbra, nos da luz, lámparas a mis pies tu palabra. Queridos hermanos, santifican, vivifican, producen fe la palabra, queridos hermanos. Mirad qué cualidad cuando tú meditas en la Biblia, en tu capacidad, y lees la Biblia con respeto porque es Dios quien habla, con reverencia porque es el libro sagrado. Hermanos, ahí Dios te da luz, te da fe, porque dice la Escritura, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así que este libro bendito, maravilloso, incomparable, único, sin igual, excepcional, hermanos, produce esperanza y consuelo. Por eso en estas fatigas que tiene el mundo, nosotros estamos sufriendo, pero sufrimos con la compañía de Dios, con las esperanzas del futuro, hermanos, con el consuelo de Dios. Así que la Biblia, mirar qué maravilla, purifica el corazón. Dios no solamente me dice palabras,
palabras elogiables y encomiables, hermanos. Y Dios no solamente me dice que es amor y compasión y ternura, sino que a veces Dios, si tiene que corregirme, lo hace y me corrige para purificar el corazón. El Señor al que ama, disciplina. La Biblia nos da ánimo, nos exhorta, son puras sus palabras, son verdaderas, son perfectas, son preciosas, son vivas, son eficaces, dan consuelo al afligido. Y la Biblia, en la armadura del cristiano, se le llama la espada del Espíritu. Y una espada servía en los soldados de entonces para la defensa y el ataque. Así que tenemos una manera de defendernos de las falsas doctrinas, la mismísima palabra de Dios. Quisiera decir, para ir avanzando, la Biblia es la palabra de Dios infalible en los originales. Los originales. Dios es infalible y por eso su palabra es infalible e inerrante, sin fallos, porque el autor es el mismo Dios. Se le llama el libro divino humano, pero fue Dios quien guió, inspiró, motivó, sopló, exhaló sobre los hombres de Dios que escribieran. Pero lo que Dios quería, hermanos, hizo Dios ese milagro, queridos hermanos. Él es hacedor de milagros. Así que la Biblia es la única regla de fe y conducta. El razonamiento humano y el conocimiento deben estar totalmente sujetos a la palabra. Queridísimos hermanos, somos torpes, pero el Señor nos va enseñando cosas cada día. A veces Dios, hermanos, no habla sobre un tema en la palabra. ¿Y por qué voy a hablar yo? Esto lo he aprendido de un hermano muy conocido, paisano, querido nuestro, respetado pastor en Vigo, el hermano, en estos momentos se me ha ido de la mente, lo recordaré ahora. Samuel Pérez Millos, gracias José. Y dice el hermano, con esa forma que tiene, dice, si Dios no habla sobre un tema, ¿por qué voy a hablar yo? Entonces, tenemos que tener cuidado a veces, o cuando es algo de historia, decir que es historia. Pero cuando es Dios quien habla, podemos reiteradamente decirlo, dice la palabra del Señor. Así es que, hermanos, nuestro conocimiento humano y nuestro pensamiento debe estar sujeto a la palabra. No hay revelación, ni luz interior, ni experiencia que añada más de lo escrito en la palabra. No hay revelación, ni luz interior, ni experiencia añadida más allá de lo escrito en la palabra. Los falsos apóstoles, hermanos, algunos de ellos dicen que han recibido una nueva revelación para añadir a la palabra. Queridísimos hermanos, eso es satánico, así de directo. Eso es satánico, hermano. Todo que Dios quiso que supiésemos, lo ha escrito. Y nos lo dice el escritor, dice, si aún nosotros o un ángel anunciare otro evangelio diferente del que os hemos predicado, sea anatema. Esto decía San Pablo. El Espíritu Santo nos guía en lo concerniente a la conducta y nos guía en el servicio y nos capacita y nos favorece. Pero el Espíritu Santo no da nuevas verdades o doctrinas escritas en la palabra. Judas dice, ha sido dada una vez a los santos. Ha sido dada una vez a los santos. La revelación total de la palabra ha sido dada solo, única y exclusivamente a los escritores o apóstoles del Nuevo y del Antiguo Testamento y a los profetas, en una inspiración especial y única. ¿Hay hoy apóstoles? Sí, pero no como los que hubo en el aspecto y sentido de escribir la palabra del Señor. Así es que, hermanos, vamos a hacer una pregunta y entramos en el tema un poquito más. ¿Cómo podemos descubrir a los falsos predicadores? ¿Cómo podemos descubrir? Primera de Timoteo 6:3 dice Pablo, dice, si alguno enseña otra cosa, se refiere a la Escritura, quien enseñe cosas no escritas o contrarias a la Escritura, y no se ajusta a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la enseñanza que es conforme a la piedad. Dice, está envanecido, nada sabe, y sigue hablando el hombre de Dios.
y le dice a Tito, tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. La palabra sana, hermanos, sabéis que viene de una frase de higiene, de salud. El mensaje sano es salud, hermanos. La doctrina sana es saludable, es beneficiosa, queridos hermanos. Así es que los falsos predicadores nos enseñan, tratan de enseñarnos, porque hoy, queridos hermanos, con Internet no podemos recibir todo que oímos de todos, hermanos, ni comer todo de todos. Igual que hemos dicho y elogiamos a muchísimos hermanos paisanos muy sanos, preciosísimos, hermanos, hay otros muchos predicadores que tenemos que tener mucha atención, mucho cuidado, qué es lo que enseñan, comunican o transmiten. Así es que, hermanos, el falso predicador enseña cosas que no son bíblicas, que son antibíblicas, no se ajusta a la sana palabra del Señor, ni a la enseñanza conforme a la piedad. Piedad, pues a la vida cristiana, a la vida de santidad. Ya dijo Cristo, por los frutos los conoceréis, hermanos. Y quisiéramos mencionar algunas falsas doctrinas, porque cada vez, hermanos, se ingenian, se inventan para engañar a esa gente, hermanos, que son indoctos, que no tienen luz, hermanos, que no tienen estudio, que no tienen mucha información de la palabra. Y hay un montón de falsas doctrinas, hermanos. Las doctrinas de judaizantes, dominionismo reino ahora, la falsa guerra espiritual, la confesión positiva, el falso evangelio de la prosperidad, el ultracalvinismo. Ahora, hermanos, activar a ángeles, activar ministerios, la unción apostólica, la paternidad apostólica, la paternidad espiritual, la cobertura espiritual, la ley de la siembra y la cosecha, declaro, decreto, visualízalo, el pensamiento positivo, yo decreto, yo ordeno. Queridísimos hermanos, los falsos predicadores se aprovechan de la ignorancia de los oyentes que tienen, hermanos, y si no tienen luz, ellos van siendo engañados. Como dice el apóstol San Pedro, que quiero leer este texto, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. Hermanos, cuando yo era muy niño, no había los medios que hay hoy. Hoy se compra 1 litro de leche en una bolsa de cartón Tetabric, muy higiénico, muy saludable, muy cómodo. Pero antes nuestras madres nos mandaban, cuando venía el lechero por las puertas y nos daban un recipiente y nos, hijo, trae 2 litros de leche o 3. Y nunca olvidaré que las vecinas decían, pero bueno, este lechero es un sinvergüenza. Este lechero cada vez echa más agua. Pero si es que esta leche no sabía nada. Así es que, hermanos, ya pasaban aquellos días. Hoy, hermanos, da igual, los falsos predicadores pueden decir muchas verdades sanas y pueden seguir diciendo verdades sanas, pero de una manera hábil, con una astucia, una capacidad para engañar. Poco a poco, hermanos, va reduciendo la leche pura y van metiendo agua en el biberón del niño. El niño, hermanos, tiene la necesidad del alimento, pero no tiene discernimiento ni capacidad. Ve que el biberón es color blanco, no capta que es más claro, porque el lechero está echando mucha agua. Así son los falsos predicadores, queridísimos hermanos. Van echando agua, y el niño lo toma inconscientemente muchas veces y claro, pierde vitaminas, pierde nutrientes y se va debilitando sin darse cuenta, porque la falsa doctrina va debilitando, queridos hermanos. Así es que, hermanos, la labor de los niños y de los creyentes es desear la leche espiritual no adulterada. Y tu misión y la mía como hombres de Dios es dar esa leche sin nada de agua, para que crezcan y que sea glorificada la palabra del Señor. Cuando un poquito y ves a un nietito, a un niño, y hace días que no le veías y dices, ¿cómo está el niño? Y dice la mamá, te dice, oh,
está que pa' qué de bien. Dice, ¿cómo come? ¿Cómo? Comer y dormir, dormir y comer. Y ves que el niño tiene lustre, tiene brillo, tiene salud, está creciendo, va engordando. Porque nuestros hijos en la fe, nuestra querida obra, nuestros hermanos en la fe necesitan la leche pura de la palabra, que engorden, que crezcan, que tengan lustre y brillo, porque el sano mensaje es saludable, queridísimos hermanos. Así que estos falsos predicadores, hermanos, que hoy está fácil ponerse en internet, que tenemos que tener muchísimo cuidado. Mirar, hermanos, hemos dicho que Pablo le dice, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Ser un predicador después de años, hermanos, porque cuando yo me levanté, había mucho celo, que no nos dejaba vivir el celo, pero no había conocimiento, hermanos, no había conocimiento. Y hemos dicho a lo mejor frases en ignorancia o no hemos ido más lejos dando luz porque no la teníamos, hermanos. Hermanos, es una gran responsabilidad, queridos hermanos. Es una gran responsabilidad que Dios te tiene que llamar, capacitar, y aún así, hermano, hay luchas y cierto respeto y temor cuando ministramos, que esto le agrada a Dios. Así que los falsos apóstoles, hermanos, siempre han venido sembrando mentiras entre el pueblo de Dios. Pablo ya llegó a decir de falsos apóstoles que había en Corinto, y el apóstol, hermanos, les dice, estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos. Fraudulento significa contrarios a la verdad y a la rectitud. Notar dos aspectos para descubrir los falsos apóstoles. Contrarios a la verdad. Y dos, y a la rectitud, hermanos. Y dice que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Notar que toman un disfraz, hermanos, para engañar, para aparentar lo que no son, aunque tomen el púlpito y tomen la Biblia y digan muchas verdades, pero hábilmente van sembrando las mentiras. Y dice, y no os sorprendáis, no es maravilla, el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, no es maravilla si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Es decir, hermanos, Dios te tiene a ti y a mí y a otros, muchos como siervos de Él, pero Satanás tiene también sus ministros, tiene sus servidores, los falsos apóstoles, los falsos predicadores, hermanos. Y dice, al final el apóstol dice que estos falsos apóstoles, dice, cuyo fin van a tener un fin. Ahora les puede ir aparentemente bien. Grandes mansiones de millones de euros, hermanos. Aviones para ellos propios, ropa al alcance de muy poca gente, dormir en hoteles que se ha comprobado, bueno, hermanos, aparentemente masas, esas mega iglesias, esos neopentecostales, hermanos, que entre ellos tienen, y qué local más grande, y quién tiene más gente, pero notar que dice, Pablo dice, cuyo fin, eso se va a terminar. Eso se va a acabar, porque Dios es juez justo y el fin, dice Pablo, será conforme a sus obras. La enseñanza falsa, hermanos, puede tomar muchas formas. Hay predicadores falsos más hábiles y menos hábiles, hermanos, y puede tomar muchas formas. Los hay que van más directamente y enseñan errores sobre la naturaleza de Dios, sus atributos, niegan la Trinidad, errores acerca de la persona y la obra de Cristo, los que niegan el nacimiento virginal de Cristo, la perfección sin pecado, su muerte vicaria, su resurrección corporal o el futuro regreso a por su iglesia. Otros predicadores enseñan otros errores sobre el Espíritu Santo, niegan su personalidad, su naturaleza. Otros niegan la inspiración de la totalidad de la Biblia. Estos son falsos predicadores, quieren infectar veneno a la iglesia. Los falsos maestros no están comprometidos con la Escritura, predican lo que les conviene, a su capricho, lo que quieren. Toman textos mal interpretados de la Escritura, queridos hermanos, para que no puedan decir, pero bueno, si lo leyó en la palabra, si es bíblico, sí, pero hay textos, hermanos, que son para el Israel del Antiguo Testamento y no para la iglesia.
hermanos, ejemplo, Malaquías 3 dice, ¿robará el hombre a Dios? Vosotros me habéis robado. ¿En qué te hemos robado? Dicen vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición. Me habéis robado. Me habéis robado. Así que notar cómo un falso predicador, hermanos, un texto que es para Israel en el Antiguo Testamento, lo malinterpretan para su conveniencia, para su provecho, porque los hay que no tienen conocimiento y esto les lleva a temer y se reúnen en casa la familia y dicen, mira, el pastor predicó este mensaje hoy y oye, no nos maldiga el Señor, estamos en un pecado muy grave. Y hermano, esto les trae mucho temor y empiezan a dar dinero y dinero, queridos hermanos, pero Pablo pudo decir, ni plata ni oro, ni la ropa de nadie he codiciado, hermanos. Pablo en aquellos falsos apóstoles que había en Corinto, el apóstol, hermanos, él se dedicaba a trabajar en tiendas de campaña para su propio sustento y llegó a recibir ayuda de otras iglesias, pero nunca quiso recibir de los corintios, hermanos. Eran salvos, eran niños en la fe, con no muchas luces, hermanos, y recibían a esos falsos apóstoles judaizantes y no valoraban al varón de Dios, Padre de la obra, San Pablo. Así que, hermanos, los falsos predicadores, el predicador sano, hermanos, va a motivar y a predicar a vivir en santidad, porque ese es el distintivo de los falsos predicadores, hermanos. Los falsos predicadores, hermanos, como dice la Escritura, dice, y a la doctrina que es conforme a la piedad, a la vida cristiana, a la vida ordenada. Hermanos, estos falsos predicadores, que no les conocemos su vida privada, ya la Biblia nos da luces y orientan, hermanos. Quieren número, quiere gente, hermanos. Más gente, más dinero, hermanos. Es un ejemplo que voy a poner. Si el que canta ha cometido un atropello bastante grande, se emborrachó, no pasa nada. ¿Qué más da? Si todos somos humanos. Si David cayó grandemente y Dios le perdonó, y el otro cayó, y aquel otro famoso de la Escritura, hermanos, no tienen interés en disciplinar y en corregir para que se pueda restaurar y arrepentir y los demás temamos. Uno de los fallos que tienen los falsos predicadores es que no hay disciplinas. La iglesia verdadera tiene disciplina, queridos hermanos, porque el Señor al que ama, disciplina, queridos hermanos. Los falsos predicadores les encanta hablar mucho de elogiar, tú puedes, tú haces, tú vas a alcanzar, sueña lo grande, Dios te va a prosperar, un coche nuevo, una casa mayor. Hermanos, nos duele en el corazón ver a gente cómo les engañan, de qué manera hasta incluso se atreven a pedir cantidades de dineros. Pero, hermanos, no les predican de arrepentimiento, no les predican de vivir en santidad, que sin santidad nadie verá al Señor. No les predican que Cristo viene pronto y tenemos que tener una vida cristiana ordenada. No les predica del orden, hermanos. Les siembran mucho y continuamente de lo que ellos buscan. Ellos de las ovejas, hermanos, no buscan el bien de ellas. Lo que quieren es de la oveja la lana, el queso y la leche. No quieren otra cosa, hermanos. No quieren otra cosa. Son predicadores que dice el apóstol que se convierten en el libertinaje la gracia de nuestro Dios. Un exceso de libertad, libertinaje, desórdenes, temas desagradables, no importa, queridos hermanos. Y luego entre ellos mismos hay muchas discordias porque buscan la fama, hermanos. Y quisiera decir una frase muy importante. La sana doctrina trae unidad. La sana doctrina trae unidad. Así es que, apreciados hermanos, vamos a ir avanzando ya. En efecto, 4:14, en la traducción del lenguaje actual, dice el apóstol, no seamos como niños. Se refiere con respecto al conocimiento, de la inocencia y nobleza que tienen los niños.
Dice, no seamos como niños que ahora piensan una cosa y más tarde piensan otra, y que fácilmente son engañados por las falsas enseñanzas de gente astuta que recurren a toda clase de trampas. Queridos hermanos, millones de gracias a Dios que hemos llegado a una altura en nuestro pueblo, que tenemos muchísimos hombres de Dios muy capaces, con mucha luz y con el sano mensaje de la palabra, hermanos. Notar cómo estos falsos predicadores, dice, fácilmente los creyentes, los oyentes, son engañados por las falsas enseñanzas de gente astuta. Es que tienen mucha capacidad para engañarles, hermanos, aun con la misma Biblia malinterpretada. Y dice que recurren a toda clase de trampas. Satanás es el mayor enemigo de la palabra y quiere debilitarnos la fe en la palabra, hermanos. El apóstol llegó a decir, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Y Judas dice, algunos hombres han entrado encubiertamente. Notar la astucia, hermanos. Han entrado encubiertamente. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Por eso, apreciados hermanos, tenemos que tener estos sellos que tenemos, tan maravilloso, este programa que hoy tenemos y tienen nuestros hermanos, porque estamos en un momento, hermanos, como antes leíamos, que va a haber gente que se van a apartar, va a haber gente que se van a alejar de la fe, porque van a escuchar a espíritus engañadores, hermanos, inspirados por demonios, doctrinas de hombres, de predicadores, que van a alejar, van a apostatar de la fe, hermanos, van a abandonar la fe, queridísimos hermanos. Mateo 22 dice, erráis ignorando las escrituras, hermanos. Por eso es tan importante los mensajes que nuestros predicadores nos predican, nos dan luz, y la luz quita la ignorancia, hermanos. Hechos 17:11 dice, recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Era Pablo, hermanos, y un profeta, Silas. Y estos hermanos, no necesitaban carta de presentación. Van a Berea, allí en la sinagoga de los judíos, predican el mensaje y se encuentra un grupo, no sabemos de cuántos, de creyentes, con hambre de la palabra, con deseo, con principios cristianos y valores, hermanos. Y notar que dice, recibieron la palabra con toda solicitud. Pero notar, tú imagínate que era un Pablo y el profeta, hermanos. Qué humilde era Pablo y qué grande, hermanos. Él sabía que no era un profeta y se llevaba, creo que fue el profeta Agabo, me parece. ¿O quién fue, José? Y hermanos, notar, Pablo sabe lo que tiene y sabe lo que no tiene, hermanos. Nadie tiene demasiado y nadie tiene tampoco. El que más tiene le faltan cosas y el que menos tiene, tiene cosas. Todos somos necesarios. Y queridos hermanos, allí estos creyentes reciben el mensaje, pero notar, cuando van a su casa, cuando tienen posibilidades, hermanos, ellos van a meditar en la Escritura, a leer la Escritura, y dice el texto sagrado, para ver si estas cosas eran así. Es decir, Pablo, te recibimos lo que predicas. Profeta, te recibimos lo que predicas, porque hemos visto, comprobado que vuestro mensaje es edificante, porque es sano, es bíblico. Queridísimos hermanos, esto es una enseñanza para todos los creyentes, que no coman todo, que no reciban todo, que sepan separar del pescado la espina. Por eso, hermanos, a los niños pequeños no les damos, las mamás no les dan pescado que tienen espinas, porque es muy fácil no quitar la espina y tragarla y trae serios problemas, hermanos. Y esto es una enseñanza para nosotros, que
la máxima autoridad, la total autoridad y toda la autoridad, indiscutiblemente, la tiene la misma palabra de Dios. Amén. No importa Amén. lo que diga una misión evangélica e incluso sana, o un puñado de hombres sanos y celosos. Queridos hermanos, está por encima lo que dice la palabra. Cuando dice la palabra, yo no debo decir. Cuando la palabra aclara algo, no debo sino aceptarlo. No debo ponerme ni contradecir. Lo puedo entender, me puede gustar, no me puede gustar. Pero, queridos hermanos, la máxima autoridad lo tiene la palabra. La ruina Amén. del catolicismo ha sido, hermanos, que prohibían la Biblia en las manos del pueblo, la tenían en latín para no fuese al alcance de ellos, y a la Biblia, hermanos, la menospreciaban, poniéndola en un lugar secundario. Y a la Biblia no se le pone en un lugar secundario comparado con las tradiciones de ellos o con el Papa infalible. Por eso ha venido la ruina sobre el catolicismo y viene sobre toda aquella persona que quiera equipararse a la palabra. Hermanos, ante la Biblia tenemos que respetarla, obedecerla, temerla, admitirla, desearla, vivirla, porque la Biblia es Dios mismo hablando. Así es, hermanos. Juan 17, nuestro querido Salvador Jesús dice, orando, mirad qué humildad, qué belleza, hermanos, dice, tu palabra es verdad. Hoy hay falsos predicadores, hermanos, e incluso institutos bíblicos evangélicos, porque hoy Satanás ya donde entra es con el nombre de evangélico. ¿Qué dicen? Que la palabra contiene verdad. Es parecido, pero es muy desigual. Dicen, la palabra contiene verdad. Ya le están restando la inspiración total de la Biblia. Y Jesús declara, afirma y dice, tu palabra, oh Padre, es verdad. Toda ella es verdad. Habrá pasajes que yo no pueda entender por mi falta de estudio, mi falta de capacidad, como el pasaje de Jonás, ejemplo, hermanos, que el gran pez le tragó y le tuvo allí durante 3 días. Esto, hermano, suena, pero el mismo Cristo lo trae a memoria, dándolo por hecho. Por cierto, ¿qué libro será la Biblia? Que era el libro de estudio del mismo Jesús, hermanos. Era el libro de estudio de Jesús, y Jesús refería pasajes en sus mensajes del Antiguo Testamento, dando por hecho que era inspiración divina, y Jesús como niño y como joven y como predicador meditaba en la ley, estudiaba, la retenía, la memorizaba y traía escritos, escrito está, a tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Eran pasajes del Antiguo Testamento, queridos hermanos. El hombre de Dios ante todo y sobre todo, y el cristiano ama la Biblia por encima de todos los libros. Es el único libro con garantía plena 100% que es inspirado por Dios. Y su palabra es vida, queridos hermanos. Así que, apreciados hermanos, quisiera decir un texto, no olvidarlo. Hechos 18, 28, no quiero olvidar esto. Apolos aparece en la escena de los libros de los Hechos, hermanos, y Lucas, el médico amado, un intelectual de la época y un hombre de Dios, le elogia como un gran predicador con grandes talentos y dones de predicación, hermano. Dice que era elocuente, diligente, ferviente, poderoso. Dice, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Hermanos, mis opiniones no valen. Lo que vale, lo que tiene importancia, mérito y valor es que lo que podamos decir se demuestre por las Escrituras. Claro. Que tengamos la capacidad de decir, hermanos, esto la Biblia no lo dice. Es una opinión humilde mía, que posiblemente esté equivocado, hermanos. Que lo reiteremos, hermanos. Pero hay que demostrar a los falsos predicadores, hermanos, que lo que dicen lo muestre la Biblia. No tienen material bíblico, hermanos. Se contradicen, son opiniones, textos entresacados, malinterpretados. Por eso dice San Juan, dice, amados, no creáis a todo espíritu. Es una manera figurada, a toda persona o a todo ángel, a todo predicador. No creáis a todo predicador, sino probad los espíritus,
probad los predicadores, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Notad las frases, hermanos. Muchos falsos profetas han salido por el mundo, enviados por Satanás, hermanos, para debilitar la iglesia, si les es posible, para infectarla, para alejarla del Señor, hermanos. Así que, apreciados hermanos, ¿cómo podemos probar a los predicadores? Afortunadamente, por la espada del Espíritu, por la palabra del Señor. Y voy a finalizar. Miren la responsabilidad nuestra. Pablo, en Hechos 26, recibe allí la luz del Señor, trae a memoria su conversión, que Dios le habló y le dijo, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Mirar la importancia de los predicadores sanos, mirar la importancia de los hombres de Dios con vida cristiana y con un mensaje sano, y mirar el resultado para que abra sus ojos. No somos nosotros, es la misma palabra de Dios la que abre los ojos, pero alguien tiene que predicarla, queridos hermanos. Luego empieza la labor de convicción del Espíritu Santo, hacer su tarea divina, que Él sí que es bien capaz de hacerlo, hermanos. Por lo tanto, Lucas 10:16 es un texto maravilloso, donde allí hay un puñado de gente y el Señor, están allí los apóstoles, y dice, señalizándolos a ellos, el que a vosotros oye, refiriéndose a los apóstoles, hermanos, el que a vosotros oye, a mí me oye. Así es que, hermanos, queda muy claro que la doctrina sana, saludable, bíblica, ante todo y sobre todo, está en el Nuevo Testamento, hermanos. Por supuesto que el Antiguo Testamento es de inspiración divina y tenemos que aprender y nos da información y enseñanza, historia, verdades, libro divino, libro maravilloso, queridos hermanos. Pero notar, dice Jesús, el que a estos oye, a mí me oye. Fue uno de los grandes trabajos que hizo el Señor con los apóstoles. Les llamó, les preparó, les equipó, les enseñó, hermanos. Y ahí están los escritos de los apóstoles. Así pues, apreciados hermanos, tenemos una obra preciosa. Todos hemos trabajado mucho y seguiremos trabajando para que esta generación permanezca en lo que ha recibido. El sano mensaje de la palabra, que es saludable, beneficioso, fundamental. Sigamos con la sana doctrina que recibimos de Pablo, del ECOSEC, de hermanos, y hoy afortunadamente tenemos la Biblia en nuestro idioma y con libertad de culto. Adelante, hermanos, nuestra obra tiene mucho futuro. ¿Por qué? Porque está rodeada del mensaje sano y de hombres, muchos hombres preciosos y muy preocupados con un testimonio limpio, hermanos, y con un mensaje sano. Gloria a Dios. Aquí. Luis, José, hablar con libertad, hermanos. Me ha llamado mucho la atención, qué tema tan hermoso y bien esclarecido y bien expresado para tener una sana doctrina. He dicho antes que por encima de todo sistema teológico está la doctrina y la palabra de Dios. Y ha dicho estas últimas palabras que después vamos a memorar entre José y yo, cosas tan hermosas como ha dicho nuestro hermano Lisardo. Y es que la doctrina está en el Nuevo Testamento. Nunca os olvidéis que el Viejo Testamento tiene una revelación progresiva. En el Nuevo Testamento es una revelación total. Viejo, progresiva. Nuevo, total. Porque la palabra total, la revelación total es Cristo. Pues dice la Biblia, Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, a los padres por los profetas, en los postreros días nos ha hablado en el Hijo. O nos ha hablado el Hijo originalmente, el cual constituyó heredero de todo, quien asimismo hizo el universo, siendo el resplandor de su gloria la misma imagen de su sustancia. Por tanto, Cristo es la palabra exhaustiva de Dios. Quiere decir, el que agota toda la revelación para traerlo a la humanidad. Por eso, en el Viejo Testamento está escondido el Nuevo, pero el Nuevo
es la revelación propia del viejo. Por tanto, la doctrina eclesiástica, la verdadera doctrina, está en el Nuevo Testamento. Y eso me ha llamado la atención para matizarlo, hermano Lisardo, que Dios me lo bendiga muchísimo. Pero bueno, vamos a hacer alguna pregunta, un coloquio ahora que tenemos más o menos media hora, más o menos, según veo, son y 14, más o menos 15 o 20 minutos, si no les parece mal. Vamos a hacer un coloquio para el hermano Lisardo de todo este tema tan profundo y buenísimo que nos ha esclarecido. Adelante, José, puedes tomar también la palabra. Bueno, gracias a Dios. Creo que quería hablar Lisardo. Aportar. Soy yo el que os lo pido, hermanos. La verdad es tan grande que está repartida en trocitos entre todos. Aportar, hermanos. José, Luis, aportar, que soy yo el que os lo pido. Como siempre, tan educado, nuestro hermano Lisardo. Bueno, pues un tema importante porque se ha centrado mucho en un tema muy de hoy, que es el neopentecostalismo sobre todo, y el judaísmo que se está introduciendo también. Son dos puntos y dos pilares pues, que debemos de tener muy en cuenta, y creo que en este programa pues es muy necesario tocar esos detalles tan importantes. El neopentecostalismo, hermanos, es una locura que, por desgracia, se ha metido en círculos nuestros. Y este neopentecostalismo llega a puntos de enajenamiento mental de las personas, perdiendo el control de lo que se hace, de lo que se dice, y entendemos que la Biblia corrige eso. Y lo corrige porque dice la Biblia en 1 Corintios, en el capítulo 14 y versículo 32 al 38, que el espíritu de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es un Dios de confusión, sino de orden. Por lo tanto, hermanos, administraciones que estamos viendo en muchos lugares por medio de Internet, que se ven cultos tan absurdos y ridículos, con movimientos que nos tenemos que tapar los ojos y echarnos manos a la cabeza, de tantas manifestaciones extrañas y raras. Porque si es que es verdad, hermanos, y ahora quisiera que hablara un poquito Lisardo, y después, Luis, cógese otra vez el remo, vemos manifestaciones tan extrañas, tan absurdas, un enajenamiento mental que uno no sabe lo que dice. Y la verdad, hermanos, es que la Biblia nos habla de dominio propio. La Biblia nos habla de templanza, que es lo mismo, es un símil, de dominio propio. ¿Cómo es que hay manifestaciones donde uno no sabe lo que hace, pierde el control, esas borracheras del espíritu, donde uno, esas palabras proféticas que no guardan relación ni armonía con la palabra? Porque tengo que decir que nosotros, nuestro pueblo, nuestras iglesias, nuestra denominación, creemos en los dones del Espíritu Santo, pero reglados por la palabra de Dios. Reglados por la palabra de Dios. Por lo tanto, todo lo que sale fuera del marco bíblico, hermanos, es desechable. Si no guarda armonía con la palabra, es desechable. Hay varios textos, hermanos, donde podíamos aplicarlo, pero como no es mi tema ni el de Luis, que es el tema de Lisardo, vamos a dejar que nos hable un poquito de estas cosas que últimamente hemos visto en ambientes nuestros, que nos hemos tenido que parar un poquito y a veces, hermanos, creo que necesitamos ir siempre a la Biblia. Siempre a la Biblia, porque toda administración, toda revelación, si la hubiera, que no guarda armonía con la Biblia, es desechable. Dice la Biblia, y con esto le doy paso a Lisardo, examinadlo todo y retened lo bueno. Ahora bien, examinadlo todo. ¿Con qué lo examino? ¿Con qué lo examino? ¿Qué molde tengo yo para examinar las cosas? La Biblia, la palabra de Dios. Y tengo que examinarlo todo con relación a la Biblia, a la palabra. Y retener lo bueno. ¿Qué es lo bueno? Lo que a mí me gusta, lo que a mí me agrada, lo que me regala el oído. No, lo bueno es lo que tiene relación y armonía con la palabra. Lo que guarda relación y armonía con la palabra, eso es lo bueno. Eso es lo que debo recibir. Lo que no guarda armonía y contradice la doctrina bíblica, las tenemos que desechar. Así que nos gustaría, si pudieras hablar un poquito en esta línea del neopentecostalismo, un poquito, Lisardo.
Hablar vosotros, Luis, José, que yo quiero que habléis, hermanos. Aportar Luis, vosotros. adelante. Dios lo bendiga mucho, de verdad. Es un placer, es un caballero. ¿Qué les he dicho yo? Desde lo primero, que Dios lo bendiga muchísimo. La verdad, hermano, es que estamos viendo en estos tiempos, y lo decía el hermano en las escrituras de Timoteo, que habrá muchos hombres conforme su propia concupiscencia, su propio deseo sensual que se le llama, su protagonismo. A ver quién trae la última revelación, el último movimiento. Pues dime tú, hermano, el otro día había una señora danzando por ahí, poniendo un arco y el que entraba quedaba sano. Hermano, eso es misticismo. Eso es una doctrina que hoy la vamos a hablar también, la teosofía que se le llama. La teosofía es sabiduría de Dios, pero por encima de las escrituras. O sea, ya no se adaptan a las escrituras, hermano Isaldo, hermana audiencia, hermanos, sino que por encima de las escrituras está la última revelación. Y ahí, hermano, pues entraríamos en doctrinas hinduistas, en doctrinas paganas, en plena meditación, que muchos hombres, hermano, lo están aplicando al Evangelio. Y esto es falsísimo. Sí, tengo que decirlo, no sería más fuerte. Si pudiera gritarlo, gritaría. Falsísimo, hermanos. Ahí está, por encima de la palabra. No hay nada más. Se acabó, hermanos. Aleluya. Si Dios se sujeta a su propia palabra, porque la palabra es Dios y Dios es la palabra originalmente, ¿quién somos nosotros para meternos donde no nos llaman? Yo tengo que decir, hermano, que vamos a entrar dentro de las escrituras. Y esto, hermano, neopentecostalismo se infiltra muy fácil, créanselo que es muy fácil. Muy fácil porque todo hombre, originalmente, ven al hermano Lisardo, que es una maravilla, que es humilde, pues dentro de él igual tiene algún deseo de protagonismo. Pues bueno, hay hombres que son tan protagonistas de ellos mismos, que si no sacan algo nuevo, no se quedan satisfechos. Aunque rompan la Biblia, les da igual, hermano. No, esto es del Espíritu Santo. Y no es así, hermano. Cuando veáis esto, no, se acabó, no se puede. Hay que vivir el Evangelio de verdad y dentro, como ha dicho, de las Escrituras, hermano, que hay suficiente, hermano, para saber, hermano, esclarecer qué es lo verdadero y qué es lo falso. Y aparte de todo esto, hermano Isardo, hermano José, tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. ¿O no os habéis dado cuenta, hermanos? Cuando he visto, hermano, que llevo 40 años de evangelio, y yo me he dado cuenta, hermano, como todos nosotros, cuando una cosa está mal, parece, hermano, que estás mal, que te pones nervioso, esto no está bien, y te enfadas en el Espíritu. Ese es el Espíritu Santo, que no te da testimonio, pero hay cuando una cosa buena, ¡ay, qué bien, qué descanso, qué luz, qué gozo tienes, hermano! Tenemos al Espíritu Santo, quien nos guía toda la verdad, pero el Espíritu Santo está en la palabra también. Aleluya, porque la palabra que predicamos y que enseñamos es espíritu y es vida, tiene el aliento caliente del Espíritu Santo. Y qué bueno, hermano, por encima de todo esto, dijo el Señor, y lo dijo Pablo, quiso Dios salvar por la locura de la predicación. Es la palabra suficiente para convertir el alma. No hagas tantos métodos y tantas tonterías. Entra en la palabra y deja que la palabra pegue el impacto. Aleluya, que es espíritu y que es vida. Gloria al Señor. Seguimos. Esto es un coloquio que la verdad es que ya saben que me emociono mucho. Adelante, José. Aleluya. Porque vamos a hablar de un tema que también está pasando en España y es muy lamentable. Y es, hermano Isardo, hermano José, el judaísmo mesiánico. Malísimo, hermano. Se están infiltrando en las iglesias y están echando a perder incluso a muchos predicadores, hermanos, predicadores he visto ya, hermanos, porque están dejando originalmente a Cristo como el Mesías, como el Dios manifestado en carne, y se están volviendo a la Tanakh, a la Torá, hermano. Aleluya, que yo no digo que el Antiguo Testamento sea malo, no, hermano, pero nunca se olviden, hermano, que la completo y lo que se cumple en la ley, hermano, es el ayo, el maestro que nos llevó a Cristo. Era la sombra, pero ahora tenemos el original, tenemos a Cristo. Y están infiltrándose muchos hermanos mesiánicos en mitad de nuestro pueblo.
Podríamos hablar un poquitín también de ese tema para esclarecer cosas, José, si sabes tú también, hermano. Adelante. Sí, pero son temas para tratarlos ampliamente en algunos programas concretos, porque tocar así cositas, pues Sí, pero bueno, estamos... el programa de nuestro hermano Lisardo, tenemos unos minuticos más. Yo quisiera añadir a lo que estabas hablando antes, con el permiso de nuestro hermano Lisardo, porque él habla de falsos apóstoles. Hay algo muy importante que no podemos descuidar, muy importante. Los falsos apóstoles, que ellos se autodenominan apóstoles, quien les recibe como apóstoles tienen un problema gravísimo. Y es que al recibirle como un verdadero apóstol, ¿qué ocurre? Que el apóstol tiene la capacidad de presentar y asentar doctrinas, aunque no sea bíblica, es decir, tiene una revelación mayor que la Biblia. Y si el apóstol, a los que ellos reciben como apóstol, trae una nueva revelación, aunque no sea bíblica, ellos están en el derecho de recibirlo porque es su apóstol y tiene una revelación directa. Entonces, los falsos apóstoles de hoy, precisamente al ser apóstoles y recibirlo como apóstoles, para ellos y para sus seguidores tienen una revelación mayor que la Biblia. Uno de estos falsos apóstoles está colgado en un vídeo en internet, su mensaje, diciendo que es bueno y ha sido bueno llevar la vida conforme a lo que Dios dijo, pero que ahora hay que vivir con lo que Dios está diciendo, es decir, apartando la palabra, porque Dios está hablando ahora de otra manera. Y él traía su propia revelación. Entonces, con relación a esto, hermanos, debemos de entender que un apóstol, como ellos se autodenominan, no se puede recibir de que tenga una doctrina o una revelación mayor que la Biblia. Porque lo que Dios ha querido enseñar, lo que necesitamos para fe, vida cristiana, lo tenemos en la Biblia. Dios nos ha dado todas las armas necesarias, nos ha dado el potencial para vivir en la palabra y tenemos todo lo que Dios ha querido revelarnos, lo tenemos en la palabra. No necesitamos ninguna revelación mayor de la que está en las Sagradas Escrituras. Así que damos paso a Lisardo que hable un poco de lo que él considera. No, estamos nosotros hablando. Luis, José, aportad, hermano. La verdad es que, mira, yo entiendo que es que ahora, hermano, pues están saliendo apóstoles como champiñones, de alguna manera. Sí, sí, hermano, es así, no hay que decirlo así, porque ahora yo os lo digo porque me he enterado bien y tengo bastante constancia, con una ofrenda bastante voluntuosa y algo más, pues te declaran apóstol. El apóstol no se declara, el apóstol es su vida. Su vida acompaña a su apostolado. No es una declaración, es una vida, una trayectoria. El ministerio no es declarado, es una trayectoria, que esa trayectoria te está considerando por todos los hombres que tu ministerio es apostólico, como han sido nuestros hermanos que nos han traído el evangelio aquí, aleluya, a España. Han sido enviados, pero les declaremos apóstoles, no. Sin embargo, su trayectoria hemos sabido completamente y hemos entendido que eran ministerios apostólicos porque fueron enviados. Su vida, su trayectoria es lo que consideró lo que eran, hermanos, apóstoles, originalmente. Un pastor me dice, bueno, tú eres pastor, pero bueno, dame ese ministerio, a ver qué estás haciendo, te acompaña esto, lo otro, pues sí, pues entonces bien, pero no eres lo que yo te declaro, sino tu vida, tu trayectoria. Por tanto, cada ministerio es la trayectoria que Dios te ponga, hermano, y eso te va a considerar si eres maestro, si eres pastor, si eres profeta, si eres evangelista, si eres apóstol. Es una trayectoria a través de la vida. Pero eso de declarar con un abundante ofrenda y luego me parece que hay que comprarles un anillo de oro, entonces te declaran apóstol. Vaya, y eres ya apóstol. Y las naciones no son bendecidas, ni las iglesias son bendecidas, dicen estas falsas doctrinas, si no hay una revelación apostólica.
si no se establece una revelación apostólica, como ha dicho nuestro hermano José, entonces no está la bendición. Se necesita un apóstol para una revelación auténtica por encima de toda la Biblia. Y eso yo creo que han patinado hasta no poder más, hermano. Y como he dicho, y ha dicho el hermano Lisardo, aleluya, que habrá hombres amadores de sí mismo, más que de la grey, de Dios, amadores de sí mismo, que les gusta, hermano, gloria al Señor, ser como protagonistas de todo esto. Y esto es a causa de esto. Hermanos, escuchad un poquito. No hay mayor error, no hay mayor ciego que el que no quiera ver. Estos hombres en su mentalidad pueden decir, yo estoy en lo verdadero, pero es que han hecho de esa mentira tan motivada por tantos tiempos que ya se la creen como verdad. Fíjense lo que les digo, hermanos. Han llegado a una profundidad de separación con Dios y separación de las Escrituras, que esa mentira en su mente se ha hecho verdad, porque tienen las artimañas del error para ser engañados y para engañar a los demás. Pero Dios nos ayude, hermano, a ver, hermano, a probar los espíritus, quiere decir, a probar los ministerios, a probar las personas, cómo vienen, de qué manera. Aleluya. Y esto nos va a declarar, que es lo que ha dicho, hermano, el tema del hermano Lisardo, hay que probar los espíritus, a ver cómo vienen, de qué manera. Y entonces, hermano, si son de Dios, adelante, pero si no son de Dios, fuera. Nosotros queremos lo bíblico, lo auténtico y que tengan una sana doctrina. Eso es lo que es. Y te digo, yo es que me desencanto, hermano, de verdad, porque estoy viendo un peligro muy fuerte en España. Esto de, hermano, aunque había que hacer un programa bastante extenso, hermano, sobre el judaísmo. Hay que tener mucho cuidado, hermanos, que me escucháis. Tener cuidado, hermano, que entra muy sigilosamente. Entra muy sigilosamente, hermano, y de verdad que me da pena. Yo y el hermano Raulón estuvimos llorando, hermano, por la cantidad de hermanos que han sido, hermano, de alguna manera aceptados, aleluya, en artimañas, hermano, más en nuestro pueblo, diciendo, hermano, que no está mal, ¿no? Que si somos hebreos o tal y que cual, y de ahí se meten, desde hace años se meten, pues si tú eres hebreo tienes que quitarte, deja la doctrina evangélica que viene de Roma y que viene todo esto, y les empieza a hablar de tanto falso que lo creen en la mente, y después les enseña lo que es la Taná, la palabra, las escrituras, pero todo del Antiguo Testamento, no aceptando a Cristo como el Hijo de Dios, el que nos ha programado, ni al Espíritu Santo, ni a la Trinidad, ni todas las doctrinas fundamentales que nosotros tenemos, hermano, en nuestra amada y querida denominación Filadelfia, como todos, hermano, de Asambleas de Dios, de los hermanos, y también, hermano, la Iglesia Bautista y muchas iglesias que tienen una sana doctrina y que adoro a Dios, hermano, porque Dios, hermano, ha tenido la grandeza, hermano, y la dicha, hermano, de enseñarnos. Con mucho conocimiento no tenemos, pero somos muy autodidactas, pero nos guiamos, hermano, en la palabra de Dios. Y gracias a Dios, hermano Lisardo, por teneros a vosotros. Y ahora ya la segunda generación que somos nosotros. Yo les voy a decir desde que aquí yo hago con Filadelfia, yo voy a defender todo lo que pueda. Como ustedes han defendido la sana doctrina, yo y el hermano José también vamos a defenderla hasta la saciedad. Que siempre permanezca una estructura, una mente de sana doctrina, y que esto nos acompañe a llevar al pueblo a Dios, que es lo más importante. Adelante. No me dejéis a mí, que yo... No, si yo es porque ya se agota el tiempo, llevamos un rato y hay que hacer un programa menos y sí. Solamente voy a puntualizar un detalle bíblico y ya dejamos a Lisardo para que ya concluya. Lo ha citado él, el texto. Dice, si a un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente, sea anatema, sea maldito. Ahí, hermanos, cuando dice, si un ángel del cielo, lo que está Pablo diciendo ahí, está poniendo un imposible. Es una imposibilidad, está diciendo, por ejemplo, hay frases que nosotros usamos, aunque se junte el cielo con la tierra, no. ¿Se va a juntar el cielo con la tierra alguna vez? No se va a juntar el cielo con la tierra, pero es una frase que usamos para decir que es imposible.
Bueno, pues ahí lo que hace Pablo es poner es imposible. Aunque un ángel del cielo, es imposible, un ángel del cielo no te va a anunciar un evangelio diferente. Un ángel del cielo no, un ángel caído sí, pero un ángel del cielo no va a traer un evangelio diferente que el que predica Pablo y el que enseñó Jesucristo. Entonces, lo que hace Pablo ahí es poner un imposible, una imposibilidad, está diciendo, mirad, aunque un ángel del cielo, o sea, que no se va a dar, pero si se pudiera dar el caso, que un ángel del cielo os anunciara otra cosa, no le creáis, sea maldito. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos para vivir la vida cristiana? Para amar la santidad, para buscar a Dios, para corregir nuestras vidas, para ordenar nuestra vida. ¿Qué tenemos en las manos? Tenemos al Espíritu Santo y tenemos la palabra de Dios en nuestros medios. La verdadera palabra, infalible. Me ha gustado, Lisardo, una frase que has subrayado, porque yo en bibliología lo he dado. Yo tengo muchos programas grabados de bibliología, un montón de ellos tengo grabados, y hablo de la inspiración de las Escrituras en un par de programas. Y has dicho una frase importante. La Escritura es infalible en sus originales. La he subrayado 2 veces. Me ha gustado. En los originales. Los apóstoles y los profetas que fueron inspirados por el Espíritu Santo, su pluma no contenía error. Podríamos hablar en qué sentido. Y los originales no contienen error. Las traducciones, hermanos, las traducciones, todas, sin excepción, están sujetas a error. Por eso hay traducciones, algunas mejores que otras. Ahora, que todas tienen la palabra de Dios, de acuerdo. Que está la palabra de Dios, de acuerdo. Sí, pero hay unas traducciones que son mejores que otras, precisamente porque ninguna traducción es inspirada. Lo que es inspirado son los originales. Y ahora, las traducciones tienen que traducir. Por eso hay traducciones que se ajustan más al original y otras se ajustan un poco menos. Pero está la palabra de Dios. Y Dios en su soberanía, hermanos, ha guardado y preservado la doctrina. Cuando tú coges la Biblia, cualquier Biblia de hoy, cualquier Biblia, la sana doctrina de lo que Dios quiso enseñar está ahí. Porque Dios es soberano y ha preservado su doctrina. Simplemente necesitamos la luz del Espíritu y un estudio concienzudo y con un corazón noble como los de Berea para aprender las santas Escrituras. Que Dios os bendiga, hermanos. Creo que llevamos un ratico, damos paso a Lisardo y que ya él, Luis, si te parece bien, pues que concluya porque llevamos un rato importante. Gracias por vuestras notas, hermanos. Gracias por ti, José, por ti, Luis. Nada más, cuando queráis vosotros se puede terminar, pues para hacerlo ameno y entretenido. Sí. Correcto. Bueno, pues que Dios les bendiga muchísimo. Ha sido un placer, hermano, este programa tan hermoso. Yo he disfrutado escuchando a nuestro hermano Lisardo y esto va a ser de esta forma, aleluya, como la dirección y nuestros hermanos administradores, aleluya, lo van a hacer. Nosotros somos moderadores y a veces expositores que expondremos también la palabra de Dios y también llamaremos a hermanos competentes de nuestra obra Filadelfia para traer una sana doctrina. Ahí están todos mis hermanos administradores, que hay 6 o 7, que Dios me los bendiga mucho, entre ellos es nuestro hermano Lisardo, nuestro hermano Marchena, nuestro hermano Fernando, que Dios lo bendiga, nuestro hermano Emilio, nuestro hermano Francisquín, estos hermanos que son los administradores, nosotros somos moderadores, bajo su autoridad, nuestro hermano Jesús también de Burgos, responsable mío de la zona norte, ellos son los administradores que van a traer, aleluya, a grandes siervos de Dios, que hay, hermano, muchos talentos en nuestra obra de Filadelfia. Y vamos, hermano, como han dicho nuestros hermanos, a traer lo mejor para que Filadelfia disfrute de una sana doctrina. Por tanto, damos concluido este programa tan maravilloso. Que Dios me los bendiga muchísimo y que la bendición de Dios os persiga y os alcance en bendición. Que Dios les bendiga muchísimo, hermanos. Amén. Bendiciones para todos y hasta el próximo programa, si Dios quiere. Gracias a Dios por rodearnos de estos hombres, el cual hay un buen grupo de hombres de Dios de la dirección de España, con los que podemos trabajar con ellos y colaborar, pues moderando y alguna vez exponiendo algunos temas que expondremos cada uno de nosotros también, y con todos estos hombres y muchos más que hay que tendrán que venir para seguir disfrutando de la gracia de Dios que nos ha regalado. Sí, así va a ser, así va a ser. Gracias. Cuando queráis, hermanos,
Despedís. Amén. Centro vídeo.